Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de volver a contar con Andrea, Jesús Manuel y Vivian. ¿Qué tal estáis? Hola, ¿qué Ah, tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, contenta de veros. Y bueno, se nos ha sumado y tengo el placer de contar también de Puerta de África con Jesús Romero, periodista en político internacional. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, muchas gracias. Encantado de estar aquí y compartir con los compañeros este ratito. Pues vamos a hablar sobre la terrible situación que se está viviendo en Níger y Triana, por favor, si puedes empezar tú un poco a valorar un poco la actualidad, que creo que hay muchos frentes y mucha presión de unos países y otros Mm, allí. Pues bueno, casi diríamos como desde la última vez que hablamos ahora, a ver, teníamos claro que el ultimátum lanzado por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental colocaba a Nigeria, que es el país que está tirando del carro, en una situación difícil, porque el problema de los ultimátums es que luego hay que cumplirlos. Es decir, si Ujú, uno se pone en una posición de fuerza, y en este caso el comunicado de la cumbre de urgencia decía que se reservaba a la CDAO el uso de todos los medios, y además en el propio comunicado final se hablaba de una convocatoria, de una reunión de los jefes de Estado Mayor de los ejércitos del 2 al 4 de agosto, pues daba a entender que eso de todos los medios posibles y necesarios emplean la fuerza. ¿Qué pasa? Entonces la pregunta es, ¿iba Nigeria a invadir el país vecino con la experiencia que tenemos de potencias regionales que intervienen militarmente en un vecino en lo que supuestamente tenía que ser una operación relámpago de pocos días para volver a casa rápidamente? Y no solamente estoy pensando en Rusia 24 de febrero de 2022, estoy pensando también en Arabia Saudita y Yemen, con situaciones que se estancan. Entonces, cuando ha concluido el ultimátum, no ha pasado nada y ha dicho la CDAO que va a volver a darle, a seguir dándole una oportunidad a la diplomacia, pues no solamente porque a la mujer en la CDAO, con las declaraciones de unos y otros miembros diciendo hay que darle una oportunidad a la diplomacia, creemos que en el diálogo debería ser la solución, sino porque quizás también le han entrado dudas a Nigeria de ¿estamos dispuestos a llegar hasta el final? ujú. Hay una cuestión que es el voto negativo del Senado, aunque desde la presidencia de Nigeria han dicho, bueno, cuidado, que aquí la decisión la tiene en última caso el presidente. Si yo hubiese querido pedir la opinión del Senado, ya lo habríamos hecho oficialmente. Es decir, y aparte que en cuestiones de seguridad nacional, el presidente tiene la última palabra y si se declara que esta intervención. Entonces, quizás lo que hemos visto en el Senado nigeriano es como decimos, pensando en voz alta, los nigerianos pensando en voz alta, oye, que a lo mejor no es tan buena idea. Y esto lo que ha hecho además, entonces, por un lado, ha sido las dudas sobre la conveniencia de hacer una operación militar en una región donde tenemos países extremadamente pobres y débiles, porque la jura de lealtad de los nuevos miembros del Estado Islámico en la región, que vimos ahí muchedumbres de vehículos, motos y demás, como una demostración de fuerza, como diciendo, ojo, cuidado, que estamos nosotros todavía aquí y vamos a aprovecharnos de la debilidad de los países del Sahel, viendo, porque además estamos hablando de que las Fuerzas Armadas de Nigeria, que ya tienen que enfrentar a una insurgencia yihadista en el lago Chad, se enfrente a las Fuerzas Armadas de Níger, que ya están enfrentándose a insurgencias tanto en la triple frontera como en la cuenca del lago Chad, con la ayuda de las Fuerzas Armadas de Burkina Faso y de Mali, que ya se están enfrentando a yihadistas, es decir, estaríamos viendo cómo todas las fuerzas militares de la región se enfrentan en un choque entre bloques, uno formado por los países dispuestos a intervenir en Níger de la CDAO y por otro lado las juntas militares que se apoyan entre ellas. Crearía una ventana de oportunidad terrible para los yihadistas. Y lo que estamos viendo entonces, por tanto, es la fractura de África Occidental en dos bloques con todo, bueno, toda una serie de movimientos diplomáticos, que esto en Austin Sahel, precisamente nuestra especialidad, estar viendo en fuentes abiertas cómo de repente ves aquí, siguiendo con páginas como flyradar24.com, viendo los vuelos, es decir, el C-295 de la Fuerza Aérea Burkina Faso volando hacia Niamey, los aviones de la Fuerza Aérea de Níger, y aquí lo que estamos viendo son toda una ronda de consultas que está consolidando un bloque de juntas militares que se enfrenta a la sede, o sea, que está dispuesta a enfrentarse. Vamos a ver también si llegado el caso, este apoyo que ha sido hasta ahora diplomático, que ha sido muy relevante y muy significativo, se transforma en un apoyo militar. Pero también digo, si de la misma forma que Nigeria tiene dudas sobre si esto es la solución, yo creo que también en Burkina Faso y Mali, teniendo en cuenta la situación de seguridad que tienen, van a desplazar sus fuerzas, y, primero, si tienen capacidad de hacerlo, y segundo, si les conviene desplazar fuerzas en la situación en la que están. Entonces,
pero concluyo ya con esto, una intervención militar y que esto deriva en un conflicto regional es el peor escenario posible y la peor salida posible. Y creo, da la sensación de que eso está en la cabeza de todos. Cuando la embajadora Nuland, su secretaria de Estado en funciones estadounidense, se reunió con representantes de la Junta Militar de Níger el pasado lunes, decía que, bueno, que ellos, o sea, que estaba todo el mundo diciendo, oye, vamos a dejarle una oportunidad a la diplomacia porque todo el mundo entiende que es la mejor salida posible y no han quemado, nadie aquí ha quemado todavía las naves. Y incluso, y con esto ya termino, con el tema candente de que le preocupa tanto a Occidente con la entrada de Wagner, dice, incluso los miembros de la Junta con los que yo había hablado, dijo Nuland, entienden que la entrada de Wagner tiene problemas para la CSE, sería un problema para la soberanía, tiene complicaciones añadidas, es decir, que da la sensación de que todo el mundo es más o menos consciente de las cartas que se están jugando y de los riesgos que está corriendo todo el mundo. Entonces, vamos a esperar todavía acontecimientos más allá de que haya, pues, no sé, un comunicado de la Junta Militar de Níger diciendo que Francia se ha puesto a atacar bueno, todavía yo creo que a esta hora del día habría que confirmar qué pruebas hay de ello y si esto es una vida hacia adelante. Pero da la sensación, y con esto ya termino, que todo el mundo es consciente aquí. Parece que todo el mundo es consciente de que estamos hablando de algo muy serio, muy peligroso y que las derivadas de las salidas mediante el uso de la fuerza de esta crisis perjudicaría a todo el mundo. Andrea, Sí, como tú bien has dicho, es que ahora mismo parece que ninguno de los bloques implicados quieren llegar a la solución militar porque es que eso sería es un desgaste enorme de recursos y también un baño de sangre impresionante, pero es que ninguno de los dos puede, ni las juntas militares ni la CDA pueden permitirse mostrar debilidad, porque y ahora mismo también la CDAO se reúne mañana jueves para debatir las posibles opciones y también Burkina Faso y Mali han realizado un comunicado conjunto pidiendo a la Unión Africana y a Naciones Unidas que intervengan para evitar esa intervención en Níger. Pero fue muy curiosa la narrativa en este comunicado, porque en uno de los párrafos dicen que la última vez que se dio una intervención por la democracia fue en Libia y que eso fue el germen de la inseguridad en el Sahel, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso puesto en un comunicado. O sea, también se ve como que ninguno quiere llegar a ese extremo, pero también esa actitud como agresiva, crítica, por así decirlo, con esa intervención y sobre todo con los intereses occidentales, que está viendo, sobre todo hacia Francia, bastante de esa tensión. Y aunque ahora mismo hay rumores de que Francia ha vuelto a violar el espacio aéreo de Níger. y bien. Vale, o sea, yo tengo un montón de comentarios sobre lo que estáis diciendo porque me ha parecido súper interesante y me ha despertado como muchos caminos diferentes, así que trataré de ser breve, pero ya me conocéis. Vale, primero, empezaba Jesús diciendo sobre el ultimátum cumplido, no cumplido, ¿no? Entonces, como recordar un poco la situación de Nigeria, ¿no? O sea, Nigeria, como decías, es un país vecino de Níger. Y la zona norte de Nigeria está también en una crisis terrorista increíble, sobre todo la región de Maiduguri, que sí que está más cerca del lago Chad, está como ya muy al este, pero digamos que la inseguridad se extiende por toda esa zona, ¿no? Entonces, de hecho, el año pasado se planteaba de que hasta que no hubieran elecciones en Nigeria, no era seguro Níger, porque la inestabilidad de las elecciones de Nigeria podía subir hacia Níger, ¿no? Entonces aquí tenemos como un doble hilo que ya es interesante, ¿no? De ver. Entonces sí que Nigeria tiene una cuestión de seguridad nacional, si se da, digamos, cualquier cuestión en Níger, lo que implica que tiene sentido que estuviera formando parte, ¿no? De estas discusiones y esta intervención cuando quizás no se le escucha tanto hablar sobre África Occidental, porque al final es un país anglófono y los demás son francófonos, ¿no? Y eso también genera como unas dinámicas a veces un poco también endogámicas en algunas cosas que deben ser más sencillas. Pero claro, aquí tú te preguntabas por qué esa vuelta a la diplomacia, ¿no? O sea, si se trataba de un abierto que se ha tenido dentro de el Senado, o si, claro, y aquí yo me pregunto, o sea, ¿nace de este debate en el Senado o nace de que Nigeria
se ha posicionado como sí para dar una imagen de contundencia internacional, siendo un gran socio de Estados Unidos y de Europa, es decir, sabiendo cuál es el impacto para la seguridad de de algunos de sus socios más importantes, ¿no? Y teniendo, ¿no?, que cumplir también una promesa electoral o como dialéctica electoral, que fue que no iban a permitir golpe de estado en África, ¿no? Entonces, claro, si tú sabes que lo tienes que pasar por el Senado, es una muy buena estrategia decir, oye, que yo intervengo porque entiendo lo importante que es esto para todos vosotros. También con los países de la CDAO, ¿no? Porque es importante para Costa de Marfil y Senegal en concreto, que son los que están un poco en la cuerda floja también de caer bajo esta dinámica, ¿no? Eh, oye, estamos defendiendo la democracia, yo sé que lo voy a pasar por mi Senado y me van a decir que no. Entonces voy a poder apelar a la democracia, ¿no? Que es lo que estamos tratando de salvar de alguna manera también, ¿no? O sea, porque decía un compañero de Puerta de África, si quieres ser un presidente democrático, que es como él se ha presentado, si quieres ser un buen presidente, ¿para qué saltarte al principio de tu mandato una decisión del Senado? Es decir, ¿para qué le preguntas al Senado si sabes que no lo vas a hacer? Bueno, esto es una cuestión que me ha parecido interesante. Y luego, en plan, también como os comentaré, cuando ya en la segunda ronda o tercera ronda, otros ejemplos que creo que podrían ser interesantes para entender también qué ha hecho Ouattara. O sea, creo que han habido como diferentes juegos como de mantener como un poco de contento con toda la situación bastante interesantes. Luego, la demostración de fuerza de los grupos yihadistas. Sí, o sea, esto me ha parecido súper potente porque nos estamos olvidando, o sea, de golpe el yihadismo ha salido del espacio público, del debate público. Yo no estoy teniendo tan presente al yihadismo digamos, los cálculos que están haciendo todos los gobernantes a la hora de tomar decisiones y eso creo que nos pierde. Pero bueno, o sea, sí que creo que es algo que se tiene que tener muy presente y que al final, joder, o sea, a principios de año estábamos hablando de que el yihadismo llegaba a Costa de Marfil, llegaba a Ghana, llegaba a Togo y ahora parece también que nos hemos olvidado, o sea, ¿cómo vas a generar inestabilidad cuando tienes la amenaza a la puerta de casa, ¿no? Luego me pregunto, ¿va a haber un segundo golpe de Estado? O sea, porque claro, o sea, el patrón de golpes de Estado, tanto en Mali como en Burkina Faso, ha sido primero haces uno y el otro. Y lo que hemos visto es que siempre, digamos, o sea, en Mali, ¿no? Es como que se da un golpe de Estado, todo parece estupendo, y de golpe, el segundo golpe de Estado es porque no se es suficientemente fuerte en el cambio de política exterior. ¿No? Es una de las críticas fundamentales que hace el primer golpe de Estado, es el segundo golpe de Estado de Mali. Y lo mismo nos pasa con Ibrahim Traoré. También hace un golpe de Estado en parte porque hay un descontento, sí, con la gestión de la Junta de Transición, pero también con la dirección de la política exterior, ¿no? Entonces, lo lógico sería que el gobierno que naciera ahora del golpe de Estado en Níger, si se va a seguir la misma dinámica o quizás no, sea un gobierno con una tendencia muchísimo más diplomática, que no lo estamos viendo porque están negando la diplomacia. Pero bueno, no sé, o sea, yo me hago este puzzle también de pensar qué va a pasar en los próximos meses y si esta junta de transición es la definitiva o si por lo contrario esto solo es el primer paso de, digamos, los pasos que se hacen para un cambio real de la política exterior, es lo que hemos visto en los demás países. Andrea, hablabas de baño de sangre. Y me parece muy interesante, ¿no? Porque tenemos que plantear los diferentes escenarios que se pueden dar en la región. Y yo creo que hay como dos escenarios Además, potenciales. perdona que haya un pequeño detalle con respecto a esto, y es que básicamente, o sea, el bajo nivel de desarrollo que tiene Nigeria, o sea, el índice de desarrollo humano es el antepenúltimo. Y han escrito un comunicado diciendo que por favor que levanten las sanciones contra Níger porque el país no va a resistir. O sea, es que básicamente estas sanciones van a ir sobre todos, los principales perjudicados van a ser la población. Y luego en otras intervenciones de la CDAO ha habido muchísimos desplazados, se ha hablado de violaciones de los derechos humanos. O sea, ocurra lo que ocurra, la población acaba siendo la gran perdedora, como ya pasó en Sudán, en Etiopía, en Mali. Totalmente. Y me parece que es una cuestión súper importante
y que se tendría que empezar a escuchar. No sé qué estarán diciendo las ONGs, así que si hay una tercera parte de esto, me comprometo a venir con la posición del humanitarismo internacional un poco. Pero también me planteo, ¿no?, qué tipo de intervención se puede hacer y aquí también Jesús creo que me puede ayudar, ¿no? Porque por una parte se puede dar una intervención táctica, que esa de, bueno, no sé si es el término, pero como una intervención como mucho más táctica que se tendría que haber hecho al inicio, ¿no? Que es o sea, como haces un target, ¿no? Entras al Palacio Presidencial, liberas a Bazoum, te cargas a los militares y aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, una potencial forma de intervención puede ser una intervención como muy contenida, eh, que sea de la CDAO y que aterriza directamente en el perímetro y digamos que el conflicto queda como muy, muy cerrado a lo que es el perímetro extendido, quizás la ciudad de Niamey, ¿no? Pero puedes tener otro escenario, ¿no? Que es el de guerra tradicional. Porque esta gente no va a usar drones, ni lofer, ni todas estas cosas, ¿no?, que se usan ahora modernas, sino que puede ser que nos encontremos un frente tradicional que hacía mucho tiempo que no lo veíamos, aparte de en Ucrania, ¿no?, que ha sido la aparición de la guerra más tradicional, y que nos encontremos frentes de militares luchando entre ellos y avanzando o haciendo terreno, ¿no? Y esto es lo que conecta un poco con lo de los grupos yihadistas, que preocupa también con quién se van a meter, como en Siria, ¿no? Porque al final los yihadistas en Siria tomaron bando y colaboraron de formas diferentes. Entonces, ¿con quién colaborarán? Son antifranceses, colaborarán con la junta militar y luego se pelearán entre ellos para decidir quién se queda con el país, o cómo va a ser esto, ¿no? Porque esta gente, esa demostración de fuerza también es hola, estamos preparados para la guerra, ¿sabes? Si nos necesitáis, decidme. Y con esto ya me callo, perdonad. Capacidades militares y por qué se ha parado la intervención. Las capacidades militares de Costa de Marfil, no tengo las cifras delante, pero estoy segurísima que son muy bajas, porque Costa de Marfil tiene la seguridad externalizada en Francia. Es decir, que Costa de Marfil no puede permitirse de verdad una intervención potente sin apoyo francés, porque no ha desarrollado el ejército como lo han desarrollado otros países. O sea, de hecho, tú vas por Costa de Marfil, por Abiyán, y te puedes encontrar al ejército francés o sea, corriendo y formando, y dices, qué fuerte, en plan, son todos blancos, es que es muy fuerte que esta gente es la que está como en la seguridad general. Benín, ¿qué potencia militar puede ser Benín? No lo sé, ¿eh? O sea, no, son preguntas que me hago y que tengo que comprobar los datos, porque los que tengo son muy antiguos. Eh, o sea, y Senegal, que está a punto de entrar en una guerra civil, el mismo casi, ¿no? O sea, sí, o sea, en plan, la situación que nos estamos dando, ¿está Senegal en posición para sacar a sus militares del país ahora mismo? Entonces, yo creo que se contaba con la participación de Chad o Nigeria, ¿no? Y estos dos países. Bueno, pues Chad ha dicho, a mí no me metáis, en plan, nosotros también somos una junta militar, ¿qué les vamos a decir? Y, Sí. y Nigeria quizás ha jugado más la carta diplomática de decir, bueno, vamos a ver, ya está, perdonad. Sí, lo de la Junta Militar de Chad ha sido muy curioso porque ha tomado un papel de mediación, pero es que enviaron a una Junta Militar a mediar con otra Junta Militar para que se disuelvan. Pero es que, claro, es una Junta Militar prooccidental, así que es como no cuentan mucho, no pasa nada. Y también hubo un comunicado de Josep Borrell que fue muy llamativo porque dijeron las juntas militares de Burkina Faso, Mali y Guinea. Y fue como, creo que te estás olvidando de una. O sea, como que de Chad se pasa muy de refilón que también son juntas militares y que el actual presidente de transición es el hijo del anterior, que cuando se murió el padre que dio un golpe de estado y subió al poder. Luego, hablando de las cuestiones militares, creo que en esto Triana nos puede ayudar más, porque es que en esta cuestión tecnológica, o sea, drones sí que tienen. Bien, O sea, los interesante. turcos ya se encargaron hace mucho tiempo de ir por los países del Sahel vendiéndolos, y aunque la fuerza aérea de los países es bastante floja, vamos a decirlo diplomáticamente, drones sí que tienen. O sea, hay Mali en los últimos años muchísimos. Desde cada vez que se ha desvinculado más de Francia, ha ido adquiriendo cada vez más armamento ruso y drones turcos. O sea, drones tienen unos cuantos. Sí, creo que no sé si Jesús, hemos tocado. No, no, pero no, oye, que quiero escuchar a mi tocayo. No, no digo que lo de la parte claro. militar lo digo yo brevemente luego.
Jesús. Bueno, yo coincido un poco con la opinión general que creo que la CDAO plantó la idea de intervención militar un poco como medida de presión, como decirle a la Junta de Níger, ojo que podemos intervenir. También creo que no sé si esta situación o este ultimátum de CDAO se hubiera dado en otro contexto, y me explico. Es un contexto muy determinado. El presidente de CDAO es el presidente de Nigeria, es el Ujú, presidente del país vecino, es el presidente de seguramente el ejército más potente. El golpe de Estado sucede en el país justamente vecino. Y encima, Bola Tinubu, cuando toma posesión como presidente de CDAO, su primer mensaje es que su mandato va a ser contra las juntas militares. Y todo ha sucedido en el plazo de 20 días, un mes. Creo que si en otro contexto el presidente de CDAO es Togo, por ponerle un nombre, o Sierra Leona, y en vez de ocurrir en Níger, ocurre en Guinea-Conakry o en Guinea-Bissau, hubiese sido otro contexto totalmente distinto. Y también creo que cuando se plantea la intervención, todo el mundo, o casi todo el mundo, pone la opinión de, vale, CDAO lo ha hecho antes, y nos vamos al ejemplo de Gambia. Creo que el ejemplo de Gambia es un completo error transformarlo, porque Gambia es un país súper pequeño, completamente rodeado por Senegal. Yo cuando salió repasé la operación, no hizo falta tanto operativo. Creo que en total no hubo ni 10.000 tropas implicadas del bloque. Aquí estamos hablando de que los jefes de Estado han calculado que en principio 25.000. ujú. Entonces, no es lo mismo derrocar a un dictador como era el de Gambia en un país pequeño, sin apoyo popular, un país que fácilmente otra potencia regional como Senegal la puede bloquear. Aquí no, tenemos un país enorme con un conflicto a la puerta, como es el conflicto terrorista, y luego con un montón de países que son los que están dispuestos a intervenir con problemas internos. Lo ha dicho Andrea o Vivian. ¿Cómo va a intervenir Senegal con lo que tiene Senegal dentro? Si el gobierno de Senegal decide intervenir en Níger, echa fuego al incendio que ya tiene. Si lo hace Ghana o Costa de Marfil, ¿cómo interviene Ghana o Costa de Marfil en un tercer país? Benín, sí, puede Patrice Talón desde un primer momento, eso también del juego de relaciones internacionales y regionales, Patrice Talón, desde que Bola Tinubu está en el poder, Benin se ha vuelto a acercar un poco a Nigeria, pero realmente Benin tampoco tiene capacidad de aportar demasiado, entonces sería una intervención exclusivamente o casi total de Nigeria, pero claro, estarías interviniendo en tu país vecino, pero a la misma vez, como hemos comentado, podrías abrir una ventana de inestabilidad añadida a la que hay y que el terrorismo que tú ahora mismo tienes relativamente concentrado en la zona del lago Chad también te entre por la frontera de Níger. Entonces, creo que la intervención militar fue una propuesta que se hizo, una propuesta muy fuerte, pero que realmente sobre el papel tenía poco recorrido, porque lo decía Vivian. Sí, podemos pensar en una operación que sea una operación rápida, llegamos a Niamey, le ponemos a la Junta, sí, si te sale bien. Te puede pasar lo que le pasó a Rusia en Kiev. No, si es un golpe rápido, una operación militar especial, mm, llegamos, aviones y helicópteros a Gostomel, tomamos Kiev, derrocamos al gobierno, ponemos un gobierno títere, un gobierno afín a nosotros, vale, llevamos lo que llevamos en Ucrania. Entonces, Ujú. y es Ucrania, me refiero, es un país que está bien delimitado. Yo insisto mucho, la frontera entre Níger, Burkina Faso y Mali, hay sitios en los que es inexistente, pero no por la capacidad de los estados, sino simplemente a nivel de terreno. En el desierto, ¿dónde trazan la línea y dice aquí acaba Níger y aquí empieza Burkina Faso? Pues eso los grupos terroristas sí lo han entendido muy bien. Entonces, se mueven de una frontera a otra, van de país en país y tienen demostraciones de fuerza como las que hemos visto estos 2 días atrás y se presentan también como actores en el conflicto. También creo que si pensamos en un conflicto, restringirlo a los ejércitos nacionales, creo que también es un error. En el Sahel, en estos países, hay muchos movimientos aparte. Hay mucha milicia armada, hay muchos movimientos Ujú. étnicos. Estoy pensando, por ejemplo, en los tuaregs de Azawad. Si Mali decide intervenir en Níger, ¿los tuaregs de qué lado se van a poner? Porque, por ejemplo, el presidente o el rebelde que hoy ha formado este comité de resistencia de la República de Níger es de etnia tuareg.
¿Quién te dice a ti que Azawad, que está peleado por la Junta porque los acuerdos de Argel de 2015 no se han puesto en marcha, que Wagner está atacando puestos de Azawad? Hoy ha salido una noticia de que ha atacado un puesto de la coordinadora de movimiento. ¿Estos grupos hacia dónde se van a mover? Salió, creo que también es un poco cómico, el líder de la República de Biafra salió dando su apoyo a Níger. Ojo, que el vídeo a mí en cierto punto me ha parecido cómico el tío vestido en un traje militar que parece que no es ni de su talla, pero es un elemento a tener en cuenta. Si estos Sí. pequeños grupos se empiezan a mover, vemos una situación como la de Siria, en la que hay un montón de actores interviniendo sin tener claro cuáles son las alianzas, sin tener claro la lealtad y sobre todo el posguerra, porque puede ser que, vale, los tuareg ahora se ponga del lado de los yihadistas y acaben con el gobierno de Mali, pero en un eventual post-conflicto habrá un nuevo conflicto. Entonces creo que la intervención militar por esa parte creo que es casi descartable y luego también por los movimientos que hemos visto en los últimos días. Ouattara en el mensaje a la nación por la independencia habló de diplomacia, hoy lo ha hecho Bola Tinubu. El argumento del Senado me parece que es lo que decía Vivian, es reforzar el papel de Bola Tinubu como presidente. Recordemos que los dos opositores, tanto Peter Odu como Boubacar Atiku, no han reconocido todavía los resultados de las elecciones de febrero en Nigeria, entonces también hay una crisis de legitimidad dentro de Nigeria, entonces exacerbar esas crisis internas, como hablamos de Senegal, hablamos de Nigeria, los problemas económicos de Ghana, Costa de Marfil con la seguridad externalizada, hacer incidencia en esos conflictos o en esas situaciones por una eventual intervención militar, creo que ahora mismo ningún país de CDAO ni de África Occidental está preparado para una guerra en dos frentes. Ujú. Sí, una cosa que muy interesante que has comentado es la cuestión étnica y que los estados africanos no tienen, por así decirlo, el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Antes de la votación en Nigeria de la intervención, Bola Tinubu fue a hablar con los líderes del norte, a los cuales no están en absoluto a favor de la intervención por eso, porque si se da esa intervención y los ejércitos tienen que replegarse para ir a Níger, el yihadismo puede descontrolarse con gran facilidad. Y además luego, en la cuestión étnica también es eso, que las etnias pueden tomar partido de un mando o de otro. Y además de los tuareg, yo también miraría muy fijamente a los fulani, que están repartidos en muchos de los En países todos los países. afectados, y que es una etnia que se la acusa mucho de estar enrolada en los grupos yihadistas. Pero es que y son una etnia que está muy armada y que además son 40 millones de personas. O sea, pueden llegar a ser una fuerza de gran importancia. Y luego es que toda esta cuestión, o sea, me parece que puede repercutir mucho, así que me parece importante también eso, hablar de la dimensión de que no son simplemente ejércitos y que una intervención que se supone rápida se puede llegar a estancar muchísimo, que tampoco hay que irse tan lejos como Ucrania, te vas a Sudán, cuando pensaban las RSF que iba a ser una intervención rápida, que iban a deponer al Burhan rapidísimo, y ahí los tienen, ahí siguen. O sea, con una ola de refugiados impresionante hacia Chad, porque ya Chad, como tenga dos conflictos en sus fronteras, ya no va a haber por dónde coger ese país. Sí, perdona que te interrumpa, Andrea. Yo creo que ahí, en el conflicto de Sudán, creo que en parte se explica la posición de Chad. No solo que Ujú. sea una junta pro-occidental, sino que Chad también tiene rebeldes internos. Entonces, combatir con los rebeldes internos, combatir con la inestabilidad que tienes en el norte de Libia, y tienes las dos fronteras acosadas por una crisis humanitaria, ¿hasta qué punto puede Chad sobrevivir a esa situación? Porque Chad tiene tanto por el norte como el sur focos de insurgencia que sí que es verdad que quizá no tengan la potencia suficiente para derrocar al gobierno, pero Chad es un país sin salida al mar. Te estarías quedando encajado completamente entre conflictos, crisis humanitaria, y salir de ahí solo puede llevar a más inestabilidad interna. Entonces, Chad dice, yo me reservo, no intervengo en Níger, apuesto por la diplomacia, intento mediar, punto a favor de Mahamat Deby para lo suyo. Yo he evitado la guerra o he intentado evitar la guerra, pero a nivel de legitimidad
es una junta militar y también es una junta militar pro-occidental. Entonces, los esfuerzos están muy bien, pero la credibilidad en ese sentido que tiene Mahamat Debi es nula o escasa. Sí, totalmente. Sí, Mm. perdón, No, Triana. no, 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 por favor, termina, termina. Sí, no, lo último que digo es que Chad ahora mismo no puede con más crisis humanitaria. Ya está teniendo problemas con los refugiados que vienen de Sudán porque ya Chad tenía problemas de suministro alimentario el año anterior, que declaró alertas por falta de alimentación y por sequía. Ahora le vienen oleadas de refugiados que encima crean tensión en las zonas donde se asientan con la población local y esto lo utilizan los grupos yihadistas para expandir su influencia, aumentar su reclutamiento y esto empieza a ser la pescadilla que se muerde la cola y en una dinámica que se vuelve cíclica. A ver, bueno, vale. Sí, Precisamente me has pisado, no, no, está bien. perdón. No, 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 pisado en el sentido de que el tema, es que una de las cosas que me saltó, me llamó la atención fue que hace semanas se detectó por fuentes abiertas la llegada de un montón de vuelos de Emiratos Árabes Unidos a Chad y era como, ¿qué está pasando en Chad? ¿Están recibiendo material? Vamos a llevar una sorpresa y de repente apareció un hospital de campaña financiado por Emiratos Árabes Unidos en los campamentos de refugiados. Es decir, que ahora mismo Chad hay una presión de la llegada de refugiados, es decir, que el país se siente sobrepasado porque ha tenido que pedir ayuda internacional, momento que ha aprovechado Emiratos para desplegar este hospital de campaña y de paso vender algunos cuantos blindados 4x4. Pero sí, que al final todos esos vuelos eran ayuda humanitaria por un lado, pero ventas por otro. Bueno, en cualquier caso, eso ya es un indicador de que el país se ve que no tiene recursos para atender el flujo de refugiados y que esto es una presión sobre la presidencia y sobre los recursos de Estado. Y lo que mencionaba Vivian, primero, arrancando lo de la intervención rápida. Ese fue el modelo tradicional con el que Francia fue apagando fuegos en el continente africano. Era golpe de Estado y a las 24 horas aparecían los C-160 Transal con el segundo regimiento extranjero paracaidista. Y era el típico golpe de a las 6 de la mañana tomaban la radio, tomaban el palacio presidencial y los golpistas diciendo, Dios mío, que vienen los legionarios franceses, se disolvían. Era la forma de intervenir siempre, bueno, con la legitimidad de luego el político de turno firmaba como presidente transicional, a veces incluso en la embajada francesa. Lo que pasa es que en el año 2023 eso ya no es posible. Es decir, la otra cosa es decir, eso ya Francia, si tú estás teniendo una sucesión de golpes de Estado donde, más allá de la legitimidad de los golpistas y de sus intenciones, están usando el argumento del descontento de la población, que es decir, de la percepción, es decir, que puede ser que nos podemos opinar lo que queramos de la Junta Militar, pero ellos sí que han captado que en sus poblaciones hay un descontento con las relaciones con la ex metrópoli. Pues esto sería Macron con una lata de gasolina esparciéndola sobre África Occidental si hubiésemos tenido al segundo regimiento de extranjeros paracaidistas bajando de los A400M y diciendo, bueno, venimos aquí a tomar el control. Es más, hay un rumor, lo que pasa es que, claro, estas son las rumorologías de Níger, que cuando la Guardia Presidencial toma el control del palacio y tiene al presidente Bazoum, había como que en París diciendo, fácil, descolgamos el teléfono, le decimos al jefe del ejército que tome, que tome el control y que esa acción del ejército decisiva nunca tuvo lugar. Y hasta que nos llevamos toda la sorpresa que a las 11:30 de la noche, cuando sale la Junta Militar, no era el general Chani leyendo un papel como vimos en Burkina Faso y Mali, de yo he tomado el poder. No, era un portavoz, detrás había toda una serie de elementos donde estaba el jefe del ejército, el jefe de las fuerzas especiales, de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional, de la Guardia Presidencial, de los bomberos. Entonces, ese actor que pudo haber parado el golpe está implicado. Ahora ya la discusión es, eso que se dice que el ejército pudo haber parado el golpe, pero no lo hizo y pilló por sorpresa a Francia, o ya estaba el ejército conchavado con la Guardia Presidencial y lo que parece que fue una negociación de última hora, bien, bueno, eso ya lo dejamos para la rumorología. Lo cual nos lleva a la segunda cuestión, y entonces, si esto del golpe rápido no es que vamos a ver una intervención, porque yo me puse el otro día a mirar el Google Maps ya directamente, oye, pero vamos, si yo soy el jefe del ejército de Nigeria y me ordenan intervenir en el país de al lado, ¿por dónde? Hay que aprovechar la infraestructura. No te lo puedes inventar. Hay una infraestructura y unas vías de conexión y por ahí sí o sí van a pasar. Y empiezas a ver pues, las distancias. Y entonces esto aquí ¿va a ser capaz el ejército de Nigeria de mover fuerzas a cientos de kilómetros de sus bases? Porque primero las tiene que llevar al norte del país, concentrarlas, integrarlas, montar una fuerza temporal, una fuerza de tareas y luego entrar
y en Níger. Y eso, la pregunta es, ¿está el ejército de Nigeria capacitado para ello? Porque a mí me da la sensación de que en otras circunstancias la Unión Europea y Estados Unidos habría dicho, no te preocupes, nosotros ponemos los aviones, los camiones y toda la parte logística para que esto sea soluciones africanas para problemas africanos. Lo que pasa es que ahora mismo me parece a mí que sería bastante inadmisible ante la opinión pública, de la misma forma que los franceses lo solucionasen, que apareciesen ahí aviones de todos los países, que se siguiese viendo demasiado lo que hay detrás del telón, que es los países occidentales apoyando la CEDEAO. Entonces, el protagonismo está puesto en la CEDEAO y está claro que a pesar de que han dicho Senegal, Costa de Marfil y Benín que están dispuestos a apoyar, esto me recuerda mucho a la intervención de los países del África Meridional en Cabo Delgado, Mozambique. Sí había unos países que tenían medios y luego había otros. Me acuerdo, hay un Ilyushin 76 y desembarcaban ahí soldados de Lesoto, que eran un puñadito. Es decir, para que esto parezca una misión internacional, multinacional, transversal, regional, desde Senegal, y una compañía de Benín, y con eso le damos una apariencia de multinacionalidad eh, pero la fuerza la va a tener que poner Nigeria. Y yo, bueno, y con esto sí que termino, Nigeria sí que tiene medios. El problema, el Nigeria tiene una dualidad tremenda en sus fuerzas armadas, porque es un país enorme, enfrentado a un montón de problemas internos. Entonces, tiene por un lado recursos modernos, ha comprado cazabombarderos en Pakistán con capacidad de lanzar armamento inteligente gracias a tecnología turca, tiene drones chinos, o sea, hay una serie de cosas, un núcleo duro en sus fuerzas armadas que sí es muy moderna. El problema es que luego vemos a lo que hemos visto en todos los países africanos, soldados montados en la parte de atrás de un Toyota Land Cruiser. Y la capacidad, y la pregunta y la duda de, ¿van a ser capaces de lanzar operaciones a cientos de kilómetros de sus bases? Porque esos soldados hay que darles de comer, esos vehículos hay que darle combustible. Y esa es la parte, como decían, los aficionados hablan de táctica y estrategia de mover tropas sobre el terreno, y los expertos hablan de logística. Es decir, coger una tablilla, papel y bolígrafo y empezar a calcular, bueno, pero esto, ¿cuánto dinero va a costar? Y esto, ¿cómo lo vamos a hacer que se muevan? Cómo se va a dar de comer, beber a los soldados? ¿Cómo se les va a dar munición? ¿Cómo se les va a dar combustible a los vehículos? Y eso significa repuestos, lubricantes, combustible y toda una serie de cosas. Y ahí es la duda. Si ya empezamos a hablar de los problemas ya estructurales del Estado nigeriano, de las Fuerzas Armadas nigerianas, pues entendemos y volvemos al principio. ¿Por qué hay dudas en Nigeria? Ellos ya han hecho los cálculos y ha dicho, pues no lo veo yo muy claro que vamos a ser capaces de organizar una fuerza tan compleja y para realizar una operación tan complicada. Y perdón, pero que me habéis tocado el tema, mi tema de Fuerzas Armadas, que hemos seguido de Osin porque lo que ha comentado Andrea de drones turcos, blindados turcos y drones, todo eso, en el caso de Burkina Faso, Mali y Níger, lo tenemos identificado, la llegada y la recepción de esos drones turcos, luego también que es un actor que empieza a ser muy relevante en África Occidental porque está aprovechando la venta de armamento sencillo y adecuado para las necesidades de estos países. Y por otro lado, por supuesto, está llegando el desembarco de hombres de negocios turcos, la influencia, el soft power, en fin, la receta que están llevando a cabo los actores Rusia, China y Turquía en la región. Sí, 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 sí. Yo también aquí como metería como la cuestión, ¿no? De que Níger empezó a negociar con los grupos terroristas hace poco, ¿no? O sea, bueno, hace poco, hace ya meses y quizás hasta un año, ¿no? Pero creo que Níger ha sido de los primeros países en tomarse en serio esa recomendación que también venía a nivel, no de las instituciones internacionales, pero de los estudiosos de los procesos de construcción de paz y de cómo estabilizar la región desde, o sea, que también eran críticos, ¿no? Cómo había fallado la intervención militar y los porqués, y se planteaba mucho, ¿no? Entonces, creo que aquí, ¿no? O sea, también es como que a veces creamos esta imagen difusa de los yihadistas, ¿no? Pero a mí me parece como muy interesante quiénes son y qué piensan, ¿no? Y la mayor parte de los yihadistas no dejan de ser ciudadanía radicalizada, pero ciudadanía que tiene una visión antifrancesa. O sea, los primeros antioccidentales son los grupos terroristas, ¿no? Es decir, que en una afrenta para echar a Europa de la región, a no ser que los rumores que corren sobre que Francia les ha estado financiando durante todo este tiempo
sean ciertos, en principio la tendencia natural es que se alíen primero, o sea, o que digamos que no aprovechen, digamos, para atacar, sino que o sea, como que quizás también hagan frente, ¿no? Y que sea como un frente abierto, recuperando terreno, manteniendo, pero tampoco recuperando, es decir, ellos ya tienen fato, no lo reconocemos como tal. En nuestras charlas y a nivel internacional no se habla de eso, pero ya hay regiones consolidadas como califato, porque las fuerzas de seguridad locales, ni el grupo Wagner, ni nadie ha conseguido verdaderamente hacerles retroceder, ¿no? O sea, aunque luego sigan habiendo batallas y sigan habiendo, ¿cómo se dice? Ataques terroristas en diferentes puntos, sí que hay como la construcción de un país. Entonces, bueno, yo esto es un tema que me pregunto. Luego no hemos metido la cuestión del G5 Sahel, ¿no? También como Chad, que es proveedor de seguridad eh, precisamente a estos gobiernos, no es proveedor de seguridad marfileña, no es proveedor de seguridad en Senegal, no, es proveedor de seguridad en Mali, Burkina Faso y Níger, lo que implica que parte de su sueldo y el del salario de sus, perdón, trabajadores también viene de esa, digamos, participación en esos espacios. Entonces, su rol no puede ser, en realidad, ir a una guerra, aunque pudiese o no pudiese, se lo pudiera o no se lo pudiera permitir, sino porque también, o sea, hay una condición de que, o sea, mirando hacia el futuro, eh, cómo sigo yo también exportando y haciendo crecer mi negocio de seguridad regional, que es muy bueno en eso el país, ¿no? Eh, Antes o sea, alguien ha dicho, no recuerdo, que las juntas militares habían captado el descontento de la población, ¿no? Y creo que es importante, como siempre, ¿no? Ponernos como en perspectiva de qué debe pensar una de estas personas en su día a día, en plan, y cómo ve el mundo, ¿no? Y yo creo que esta gente no ha captado el descontento, sino que está descontenta. Y yo creo que el descontento eh, que hay en la población no es un elemento discursivo, no es algo que los políticos instrumentalizan sin tener ningún tipo de vinculación emocional con eso, sino que verdaderamente los militares, muchos vienen de familias muy pobres y seguro que todos tienen familiares en las regiones castigadas, etcétera. Es decir, que viven personalmente todas las consecuencias de lo que está ocurriendo en el país y además se han tenido que enfrentar a, como decías, Triana, el otro día, ¿no? A esos militares franceses con ese, bueno, eso lo digo yo, eso no lo decías tú, ¿no? Que son un poco chulos, ¿no? No vamos a mentir que esa gente es un poco chula. Con la condescendencia con la que Macron se ha dedicado a tratar a África durante su mandato, o sea, al nivel de llegar a decirle al presidente de Níger, no quiero encargarme de la electricidad de tus universidades, pero señor, si usted está cogiendo la electricidad de Níger, ¿qué me está contando? Ya no solo por la falta de respeto, o sea, perdone, ¿quién se está encargando de la electricidad de quién aquí? ¿No? O sea, pues imagínate las tensiones que han podido salir entre los militares cuando colaboraban con las fuerzas francesas. O sea, deben estar hasta las narices, como ya a nivel personal, ¿no? Y creo que estos elementos también tienen que ponerse sobre la mesa en caso de que a largo plazo, bueno, en el medio largo plazo vamos a tener que, o sea, aunque estas juntas militares no van a poder pasarse en el aislacionismo para siempre, o el choque de bloques no puede mantenerse, digamos, tampoco para siempre, sino que en algún momento quizás tienen que restablecerse todas las relaciones diplomáticas y todo eso también creo que es interesante de analizar. O sea, me parece como muy interesante todo lo que decís y luego como ya para terminar, o sea, como habéis ido diciendo como diferentes actores, ¿no? Y me gusta como plantearme cómo van a participar cada uno de estos actores, ¿no? Y también saco un poco las milicias de autodefensa, que no las estamos, no las hemos nombrado como tal, pero todas estas milicias de autodefensa, en principio hacia grupos yihadistas, pero también que deben de tener su propio posicionamiento, cada una de ellas, cómo van a contribuir, van a alistarse o van a participar con el ejército, es decir, van a ser los, digamos, sicarios o los mercenarios eh, que vayan que pueda usarse, ¿no? O sea, realmente es un cóctel de Molotov. eh,
Sí. Jesús, que no has hablado, ¿quieres ahora tener tú la palabra? Que no, llevas un rato sin hablar. Vale, sí, introducimos el tema que me parece muy interesante, el tema de quién se reúne y quién no se reúne con el jefe de la Junta Militar, porque creo que está muy ligado también a estos grupos que puedan intervenir o no, porque, por ejemplo, el, la única persona o las dos únicas personas que se han conseguido reunir con Chani, con el líder de la Junta Militar, han sido líderes, lo que se denominan líderes tradicionales, al fin y al cabo son líderes religiosos del norte de Nigeria, de la zona de la frontera de Níger y Nigeria, y sin embargo hemos visto cómo los diplomáticos tradicionales, las delegaciones de CEDEAO, de Unión Africana, de Naciones Unidas, incluso Estados Unidos, no han tenido ese acceso directo con el líder de la Junta. Entonces, creo que cuando hablamos de diplomacia, al igual que si hablamos de intervención militar, hablamos de que intervienen muchos más actores que los estados y los ejércitos regulares, a nivel de diplomacia también tenemos que introducir a estas comunidades, tanto religiosas como tradicionales, a estos grupos tribales, no en el sentido de tribus, sino en el sentido de que son grupos que controlan un territorio, que están asentados en un territorio y tienen sus propias formas de gobierno, que no son formas de gobierno que entendemos como occidentales. Entonces, creo que estos actores también pueden tener un papel de mediación, porque si se desarrollan eventos de conflicto, eventos bélicos, van a tener participación. Por tanto, es lógico que también tengan participación en evitar estos O sea, conflictos. que yo también añadiría o sea, cuál es la posición real de los diferentes mandatarios en la cuestión, ¿no? Porque se está hablando mucho de la France-Afrique. Esto es una revuelta en parte contra la France-Afrique, tanto discursiva como real, porque diferentes actores se lo pueden tomar de manera diferente, pero hay algunos que sí que se lo están tomando muy en serio, ¿no? Entonces, Alassane Ouattara, por ejemplo, cuando dio el discurso de la nación para el día antes, o sea, la noche antes de la fiesta de la independencia de Costa de Marfil, hizo algo muy raro que a mí me cautivó. Y es que estaba hablando de guerra y de golpe empezó a decir, y vamos a mantener todos los torneos deportivos que tenemos planificados para este año. Vamos, Leones, vais a mantener esto. ¿No? Y a mí me pareció como un guiño de decir, esto lo estoy haciendo también en parte por lo que me piden que haga, porque mi papel también es este, ¿no? O sea, no deja de estar Macky Sall y Alassane Ouattara en los entramados, pero Macky Sall y Alassane Ouattara quieren meterse realmente en esto o sienten una presión para meterse en esto, ¿no? No hemos hablado suficiente de las presiones internacionales que se deben estar sintiendo estos días, pero también me pregunto si esta, o sea, que esto es un escenario, ¿no? Pero también me pregunto si quizás ha sido esta vez Alassane Ouattara o Macky Sall quienes han levantado el teléfono, ¿no? Y han pedido a Francia y a la Unión Europea que haga presión internacional y que al final lo que planteabais, ¿no? No están en un punto, la Unión Europea no está en un punto para hacer una intervención, Estados Unidos tampoco. Entonces, bueno, no sé. O sea, yo creo que también comprender un poco más las motivaciones de los mandatarios y qué ganan o qué pierden, o pues no sé, puede ser como interesante para otro día. Sí, es muy llamativo que ni Estados Unidos ni la Unión Europea tienen pensado intervenir porque a pesar de que han deslocalizado mucho su política exterior en Francia, en lo que hiciese Francia, ahora mismo se están cuidando muchísimo de desligarse todo lo posible de Francia para que ese sentimiento antifrancés no se acabe convirtiendo en un sentimiento antiestadounidense o antieuropeo, porque eso a Rusia también le vendría estupendamente. Pero yo creo que la Unión Europea y Estados Unidos están demasiado lejos. No van a intervenir, pero no están demasiado lejos del asunto. No, eso sin duda. La diplomacia de estos días que están haciendo es estupenda. Sí, En sí. plan, hacen una diplomacia pública curiosa también. Ujú. Evidentemente, esta crisis todavía pues, está la pelota en juego. Es decir, y como dijimos al principio, da la sensación de que todo el mundo ha asumido que, que una intervención armada, que se tenga que se agote el ultimátum, que se tenga que realizar una intervención, coloca a todo el mundo en una situación muy complicada. Eso le da un espacio a la diplomacia y vamos, que yo creo que todavía vamos a estar semanas hablando de Níger, viendo lo sucedido.
y Ujú. sin que esta crisis, como habéis mencionado, empiece a romper las costuras también desde otros países, que antes de incluso de la crisis de Níger, yo ya estaba con el ojo puesto en Mali viendo que lo- la salida de MINUSMA, la denuncia de que los acuerdos de Argelia, por tanto, ahora de Argel sin los cascos azules sobre la zona iba a ser complicado, la nueva reforma constitucional, y se estaban creando toda una serie de pasos que parecía como que aquí se están acumulando tensiones. Así que, en fin, vamos a ver si no tenemos un efecto de contagio de las intervenciones en Níger vayan a generar, como habéis mencionado, consecuencias en otros países. Así que me parece que vamos a estar hablando de la región durante un tiempo. Ujú. Pena que solo se hable de África para lo malo, ¿eh? Sí, pues lo dicho, muchísimas gracias, Jesús. Encantado de conocerte. Vale, no te conocía, encantado de conocerte y muchas gracias. Gracias a ti.